Hace más de 43 años, un grupo de hijos de Dios, obedientes a su mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salieron de la iglesia de Castellana y de un grupo en Panamá Viejo a llevar esperanza al barrio de Carrasquilla. El Espíritu Santo impresionó muchos corazones que aceptaron la fe adventista y se unieron a las filas de esta iglesia militante. El grupo se organizó con el nombre Carrasquilla Castellana y se reunía en el gimnasio del Colegio Adventista. Esto fue el resultado de unas conferencias que se llevaron a cabo unos meses antes. Se bautizaron muchas personas y entre esas personas habían 5 a quienes se les asignó reunirse en el gimnasio de Carrasquilla para llevar a cabo sus cultos. Recuerdo desde muy niño, junto a mi madre, visitábamos el grupo de Panamá Viejo y ahí nos reuníamos cada sábado para adorar y para ir fortaleciéndonos en la fe. Y resultó que a ese grupo de 5 se agregaron personas que vivían en las afueras para animarlos y al mismo tiempo fortalecer el grupo y hacer de eso una semilla para la obra hispana en ese territorio. Al cabo de un tiempo también recuerdo que llegó la orden de que seríamos trasladados al gimnasio de Carrasquilla para ir dándole forma a un nuevo grupo que se alojaría en aquel lugar. Uno de los líderes que Dios levantó en este grupo fue el pastor Carlos Lincoln Abbott, quien llevó a este grupo a convertirse el 21 de julio de 1973 en la Iglesia Adventista de Maranata, integrada por hermanos fieles que esperan el gran retorno de Jesucristo. La cosa fue tan buena que en poco tiempo, el 10 de marzo, decidieron pedirle a la asociación que convirtiera el grupo como grupo de la asociación. El gimnasio de Carrasquilla con el grupo de hermanos que ahí se reuníamos. Calor intenso, las condiciones no eran las más adecuadas, pero sábado tras sábado ahí estábamos, ahí permanecíamos adorando al Dios de los cielos. El que propuso el nombre fue un servidor, tomando en cuenta la promesa que había hecho el Señor Jesús y con eso tratar de inculcar en los hermanos, los miembros de la iglesia, para que tuvieran eso presente y pusieran de su parte para promulgar esas buenas nuevas de que Jesús venía. Desde entonces, muchas personas han pasado por las filas militantes de esta iglesia, predicando con fervor el evangelio y así cumplir la gloriosa tarea. En aquel entonces estábamos en mi juventud, en nuestra juventud. Recuerdo, me viene a la mente al iniciar el caminar con Jesús, cómo los jóvenes de aquel entonces trabajábamos repartiendo aquella revista que se llamaba Centinela en edificios de Chorrillo. Íbamos de puerta en puerta tocando, repartiendo después del culto las revistas. Predicábamos de casa en casa en algunos eventos especiales, como por decir, hacíamos predicaciones en diferentes casas y hogares de familia. Hicimos muchas campañas evangelísticas donde esta iglesia ganó muchas almas. También tuvimos la oportunidad con el departamento de jóvenes visitar asilos, visitar orfanatos, hacer salidas al campo, en fin, mucha actividad que a la postre nutrió nuestra estructura espiritual, nutrió la iglesia y fortaleció a cada uno de nosotros en nuestra fe. Pienso que una parte importante de la labor misionera me ayudó a fortalecer mi fe, a ayudar a transmitir el evangelio a través de las revistas, a través de diferentes maneras.
de las predicaciones y todo lo demás. Esta iglesia creció de tal manera que tuvo la necesidad de tener su propio local. Dios bendijo a la iglesia con la adquisición de 2 terrenos, uno en Carrasquilla y otro en calle Tercera, Río Abajo. Pero Dios tenía planes diferentes para esta iglesia. Soy el pastor Urias Villarreal. Tuve el privilegio de ser pastor de la iglesia de Maranata cuando aún estaba en el gimnasio, ahí en el CAM, allá por fines del año 86. Y al estar allí, los hermanos ya tenían la inquietud de salir y teníamos un terreno ahí en Carrasquilla, pero el lugar no era muy seguro. Y comenzamos con el hermano Narciso y otros hermanos, hermano Cerrut, a averiguar dónde poder encontrar un terreno. Y nos llegó la información que aquí en Río Abajo había un terreno, había una iglesia que estaba en venta. Averiguamos y nos dimos cuenta que el pastor de esta iglesia estaba enfermo, estaba allí en el oncológico. Fuimos a hablar con él y él nos abrió el camino diciéndonos pues que realmente ya quedaban muy pocos, él, la esposa y no me acuerdo cuántos creyentes más quedaban y que la iglesia ya su salud estaba mal y si él moría, ¿qué iba a pasar? Y ahí ya entramos entonces en conversación y Dios nos dio la gracia de que Él nos ofreciera en venta la iglesia. Vinimos a verla y aquí estuvimos observando, hay una capilla pequeña y había un patio y ahí con los hermanos que me acompañaban, el hermano Chan también. No, pastor, esto se puede ampliar, el terreno, hay terreno suficiente, hay terreno para los niños, hay terreno para la nave principal. Y hermanos, después de esto ya fuimos a las autoridades correspondientes, a los notarios, a averiguar lo que se podía hacer. Y ya que el Señor tenía la disposición de hacer el negocio, allá hablamos con la asociación, en aquel tiempo, Pastor Moreno, que era el presidente de la asociación, el Pastor William, tesorero. Y ahí fuimos hablando, y gracias a Dios se dio el día y se fue antes de que el Señor falleciera, porque ya estaba casi en sus últimos días de vida. Y ahí con el notario y todo ya se hizo todos los arreglos pertinentes, se hizo la compra y la forma de pago, la señora lo aceptó, ambos lo aceptaron y gracias a Dios se cerró el negocio y aquí está entonces ya la iglesia de Maranata. De allá entonces Dios no vio a bien que fuera el lugar donde iba a ser en Carrasquilla, sino que era acá. Dios dirige su iglesia y los hermanos, contentos con esta nueva bendición, adoraban esta nueva iglesia con fervor y devoción. Luego la iglesia siguió creciendo y aun cuando existían 2 turnos, la iglesia llegó a un momento en que ya no estaban cómodos en ese pequeño lugar. Como la pequeña iglesia tenía un gran patio, comenzaron a construir el nuevo templo. Aquí encontramos una pequeña iglesia chiquita y tenía una biblioteca al lado. Bueno, la iglesia, nos acomodamos en la iglesia pequeña. En la casita chiquita era donde se acomodaban los niños. Habían 2 turnos, nosotros estábamos en el turno de la mañana. De ahí se construyó esta parte de acá, no teníamos techo, no teníamos solamente un piso. Fue un hermano de la iglesia quien aportó una suma importante en calidad de préstamo, el hermano Lupito. Con el tiempo se fue iniciando la parte ahora que es nuestra iglesia, la parte se hizo un piso primero y techo y allí se fue construyendo las paredes y ahora pues tenemos este tema. Recuerdo la primera palada que se hizo cuando se iba a construir esta parte de aquí. Cada uno de los hermanos quería echar su palita al primer cimiento, no sé qué se le... Recuerdo que aquí atrás, donde estamos, donde nos reunimos, la primera reunión, creo que nada más fue piso y techo. Fue la primera reunión, no estaban las paredes, pero nos reunimos así, piso y techo, y de ahí en adelante poco a poco con el
producto del dinero del préstamo fuimos terminando de construir el templo, sus paredes, sus baños, sus puertas, etcétera, etcétera. Queremos pues darle gracias a Dios esta oportunidad que Él nos ha dado de que nuestra iglesia en este día pueda ser dedicada para el Señor. Han pasado varias generaciones de niños, jóvenes y adultos que se han formado dentro de las instalaciones de este templo. Unos permanecen, otros ya no nos acompañan, pero la antorcha sigue adelante, llevando la luz de esperanza a muchas personas que no conocían de Jesús. El Evangelio llegó a mi vida gracias a una persona, a una vecina. Y luego esa vecina se convirtió en una amiga muy apreciada. Y esa vecina se convirtió en una amiga, en mi novia. Y hoy esa persona que me trajo el Evangelio, hoy es mi esposa, Nerelka de González. Gracias a ella, el trabajo misionero de ella, me alcanzó el Señor Jesús. Estoy profundamente agradecido por ese gesto de que el Señor Jesús me aceptó y pues yo también acepté en mi corazón. Todavía no era adventista, pues fui invitada por mi hermano Marcos y de verdad que me fue gustando estar aquí en la iglesia, ya que todos los hermanos me acogieron con gran amor y en verdad me fue gustando y tomé una decisión con los hermanos que fueron a mi casa a darme estudios bíblicos y bueno, tomé la decisión de ir al bautismo y de ahí en adelante seguía viniendo aquí a Maranata y en verdad que es algo impresionante porque encontré mucho amor aquí en la iglesia de Maranata. Pues hubo una campaña aquí en esta iglesia y fui invitado. Mi hijo ya tenía 5 años de estar en esta iglesia y yo ni siquiera lo sabía, es decir, lo sabía, pero no. Vine a esa campaña y como ya conocía a Jesús, en esa campaña yo decidí aceptarlo y bautizarme y me bauticé. De eso hace 11 años ya. Me bauticé el 17 de septiembre de 2005 con mi esposa al mismo tiempo. El día de la campaña que pidieron que los que se iban a bautizar se levantaran, mi esposa se levantó, yo no sabía y yo me levanté después de ella, pero ya yo había tomado la decisión de bautizarme. Fue por medio del Club de Conquistadores. Tenía 10 años. Mi familia no era de la iglesia. Yo veía siempre cómo practicaban los niños y me llamaba bastante la atención. Luego en la iglesia Maranata estaba congregada una prima mía. Entonces ella una vez, yo le pregunté de qué se trataba, pues. Entonces ella me invitó y ahí me incluí, pues me agregué al grupo de los conquistadores de Heredia. Me gustó y bueno, gracias al Señor le doy porque aún me tiene, por medio de eso, de ese movimiento, me tiene en los caminos de Él. De eso hacen 16 años, en donde conocí el Evangelio, inmediatamente pedí el bautismo, me bauticé. A los 4 años y medio mi esposa tomó los mismos estudios conmigo, se bautizó ella y mi hijo Richard, y de ese entonces le hemos servido al Señor. Antes de salir de aquí, hubieron algunas campañas y ciertamente traíamos muchas visitas y se me hizo saber pues que ya no iba a estar más aquí porque necesitábamos crear una iglesia en Guarumal donde yo vivo y Maranata se puso en movimiento, hicimos campaña, hicimos algunas actividades como de salud y ciertamente pues hubieron muchos bautismos y bueno, desde entonces yo quedé trabajando como anciano, como dirigente de la iglesia en Guarumal. Hoy en día, después de 43 años de haberse organizado, este templo está casi terminado gracias a la bendición de Dios y a la dadivosidad de hermanos fieles que creen que Jesús vendrá pronto y que Maranata significa mucho para sus vidas. Esa palabra estaba dividida en dos
Maraná era una parte y la otra fa, con una H entre la T y la A. Esa primera parte significaba el Señor y las últimas sílabas representaba Él viene. De manera que las dos juntas, el Señor viene. Significa y tiene grandes recuerdos para mí, mi infancia, mi juventud. Vienen a mi mente cuando hablamos de Maranata, aquella Maranata del gimnasio de Carrasquilla, aquella Maranata de la iglesita chica en Calle Secta, aquella Maranata en su periodo de construcción de esta nave de lo que es hoy, aquella Maranata cuando iniciamos el proyecto del departamento del Ministerio Infantil en la construcción de los salones del departamento de niños, en fin, es una historia bella, es una historia grande que permanecerá conmigo por el resto de mis días. La Maranata es mi casa, adoro estar aquí. En verdad hay pocos lugares donde me encanta estar y Maranata es. Fue la iglesia donde nos casamos. Para mí Maranata es algo lindo, pues con los hermanos aquí en la iglesia es hermoso estar con ellos. Realmente mi familia es mi casa, es como mi madre. Significa para mí mi segunda casa. Esta iglesia fue fundada para honrar el nombre de Dios en esta comunidad y más allá, para ser baluarte del Dios vivo. Que la luz que se ha encendido permanezca hasta que inminentemente Maranata se haya cumplido. Por eso, hagamos honor a nuestro nombre como iglesia, Maranata. Cristo viene. Hermano, Cristo no viene a buscar adventistas, Cristo viene a buscar cristianos. Hay muchos cristianos en la iglesia católica, hay muchos cristianos entre los evangélicos, hay muchos cristianos entre los testigos de Jehová, y hay muchos cristianos, aunque no lleven el nombre de cristianismo, entre los paganos. ¿Cómo es posible que muchos paganos se vayan a salvar y muchos católicos se vayan a salvar y muchos evangélicos que a veces pensamos que están en el error se vayan a salvar y muchos adventistas nos vayamos a perder? Porque estuvimos creyendo como Satanás, pero la creencia no llevó a Satanás a una vida práctica. Es tiempo de vivir una vida práctica y no teórica. Ya la teoría la sabemos, practiquemos la verdad. Y cuando Cristo venga, nos pueda decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios te bendiga, hermano, y no te pierdas esa linda oportunidad. Cristo está a las puertas. Debemos estar preparados, buscando de Él cada mañana. Que nuestro pensar cada minuto sea Maranata, el Señor viene. Y sigamos llevando las buenas nuevas a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Maranata, Cristo viene. 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 Maranata, Cristo viene.